Como estuvimos viendo en la última clase, los estados de la materia son tres: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. La diferencia entre los tres estados, que acá lo vemos en forma de pelotitas para graficarlo mejor, es el predominio que hay de las distintas fuerzas, ya sean las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión que existe entre estas pelotitas o partículas que posee la materia. En el caso del estado sólido, predominan las fuerzas de atracción. ¿Qué quiere decir? Que estas partículas mayormente se sienten atraídas entre sí. En el caso del líquido, vemos que las fuerzas de atracción también comparten con las fuerzas de repulsión. En este caso, las fuerzas de repulsión son las fuerzas que hacen que se repelan las partículas entre sí. Como ambas son iguales, le brindan las características al líquido. Y finalmente el estado gaseoso, donde predominan las fuerzas de repulsión, es decir, son mayores las fuerzas que hacen que las partículas busquen separarse. Esto hace que los tres estados tengan ciertas características. Por ejemplo, la forma, el sólido tiene una forma determinada. En el caso del líquido, el líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene. Y en el caso del estado gaseoso, siempre y cuando el recipiente tenga tapa, también va a adquirir la forma del recipiente. En cuanto al volumen, el sólido tiene volumen y no varía. En el caso del líquido, también tiene volumen y tampoco va a variar. Es decir, si yo tengo en un recipiente, en una botella, 1 litro, va a adquirir la forma del recipiente y voy a tener 1 litro. Si lo coloco en una olla, va a adquirir la forma de la olla, pero sigue siendo 1 litro. Y en el caso del gas, no tiene forma ni tampoco tiene volumen. Es decir, si está cerrado el recipiente, adquirirá el volumen del recipiente. Pero si yo le abro la tapa, el gas tenderá a salir. ¿Por qué? Porque las fuerzas de repulsión son mayores y van a buscar hacia afuera. Y finalmente tenemos la compresibilidad. ¿A qué se refiere? A cuánto es o si puede realmente ser compresible alguno de estos tres estados de la materia. El caso del sólido no es compresible, es decir, yo no lo puedo comprimir. Lo mismo sucede con el líquido, es casi incompresible por más que yo lo apriete. Y finalmente el gaseoso, que sí sería compresible. ¿Qué quiere decir? Si yo lo comprimo, puedo reducir su volumen. Si yo lo comprimo, las partículas buscarán unirse y se reducirá su volumen. Algunas propiedades importantes son viscosidad, difusión y tensión superficial, principalmente en los líquidos, y también compresibilidad. Los líquidos, habíamos visto que por la forma en que están dispuestas sus partículas, tienen la capacidad de fluir. ¿Qué quiere decir? De que las pelotitas, si yo la inclino en una dirección, van a desparramarse. Esto se lo denomina fluidez. Los gases también son fluidos, y si nosotros dejamos un recipiente que contiene un gas abierto, vamos a ver que el gas también tiende a fluir. Acá aparece lo que es la viscosidad. ¿Qué sería? Es una propiedad que tienen los fluidos, en este caso los líquidos, en donde a través de la viscosidad medimos la velocidad con que estos líquidos se desparraman. Acá vamos a hacer una experiencia y vamos a colocar 3 líquidos o 3 fluidos: agua, miel y aceite, y vamos a ver con qué velocidad fluyen. Primero vamos a poner una gota de miel. Como podemos ver, la miel es bastante viscosa. Aceite y agua. Como podemos ver, el agua es la menos viscosa porque fluye más rápido. Luego tenemos el aceite, y como más viscosas tenemos a la miel, que se mueve muy lentamente.
Otra de las propiedades es la compresibilidad. Habíamos dicho que los sólidos no son compresibles. También dijimos que los líquidos no lo son. Yo voy a tomar esta jeringa y la lleno de agua. Obstruyo la punta y trato de apretar y veo de que no hay forma de que yo pueda comprimirlo al líquido. ¿Sí? Una vez que le saco el líquido, ahora lleno con aire, tapo la punta y van a ver cómo algo se comprime, porque los gases sí son compresibles. Yo aprieto, se comprime, cuando lo largo vuelve a su estado natural. Aprieto, se comprime, cuando lo vuelve a su estado natural. La difusión es otra de las propiedades que tienen los líquidos y es una forma de ver cómo están dispuestas las partículas del agua o de los fluidos o de los líquidos, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que estas partículas estaban juntas, pero no tan juntas como están los sólidos, por lo cual hay cierto espacio entre ellas que no es tan apretado como los sólidos ni tampoco es tan suelto como en los gases. Acá tenemos agua, que es un líquido, y yo le voy a echar una gota de tinta. Si yo echara una gota de tinta en un sólido, veríamos que la tinta no lo penetra porque sus partículas están muy unidas entre sí. En el cambio acá vamos a ver cómo se difunde. ¿Qué quiere decir? Estas partículas del líquido que es la tinta se meten entre las partículas del agua. La última de las propiedades es la tensión superficial. Nosotros habíamos visto que el agua, las fuerzas de repulsión igualan a las fuerzas de atracción. Por lo tanto, le daba la característica a las partículas del agua que tenían ese leve movimiento, esa fluidez. Pero las partículas que están sobre la superficie de un líquido están más en contacto con el aire, entonces las fuerzas de atracción son mayores que las de repulsión. ¿Esto qué hace? Que se forme una lámina superficial que es mucho más dura de penetrar y más tensa que el resto del volumen del líquido. ¿Y cómo lo vemos esto? Cuando vemos que los insectos lo usan para caminar sobre el agua. A través de este experimento que vamos a ver ahora, con una aguja, si yo la coloco muy suavemente, vamos a ver que esta aguja, no poniéndola de punta, sino en forma acostada, queda suspendida en el agua. ¿Por qué es esto? Porque la tensión superficial es mayor y hace de que quede como suspendida.